el día de hoy voy a hablar de cómputo de alto desempeño en AWS. La sesión se llama Innovación sin restricciones de infraestructura y muchas gracias por estar aquí. Si en cualquier momento alguien no escucha, por favor levánteme la mano y movemos el audio. La agenda es muy cortita, voy a ahondar bastante en los servicios de AWS. El primero es cuáles son los requisitos claves para correr supercómputo en la nube y después le voy a hablar de los servicios clave que tenemos en AWS. Después les voy a pasar algunos recursos, ustedes pueden estar escaneando con su teléfono los códigos QR, voy a tener ligas a 3 blogs, también les voy a dejar al final mi correo si tienen alguna duda, comentario. Me ha gustado cómo se está moviendo el tema de HPC en México. Ya tenemos algunos clientes que todavía no son referenciables, pero que me pueden ayudar. Entonces, y para empezar, me gustó cuando empezó a hacer estos slides con la frase, ¿no? Decía, la infraestructura no debería delimitarnos para resolver los problemas complejos. Pero bueno, y luego yo mismo me preguntaba, pues sí, ¿verdad? Pero el dinero no es infinito. O sea, la infraestructura no me va a limitar, claro, pues no puedo salir a la tienda a estar comprando servidores, racks, discos duros y estar creciendo la infraestructura, ¿no? Pero para esto sí podemos aprovechar la nube y estar concentrándonos menos en estar viendo cómo va la infraestructura, si se nos está acabando, si el próximo año con el crecimiento orgánico tenemos que salir a comprar más. Y podemos concentrarnos más en los problemas que realmente tenemos que resolver. Entonces, la idea de esto es que empiecen a ver cómo no tener la infraestructura totalmente definida y poder ver más allá y solo concentrarse en los problemas, ¿no? Digo, por ahí platicábamos con un doctor y me decía, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero yo necesito entregar esto, ¿no? Y era una resolución del clima. Y decía, yo sé que es caro, pero si va a cabo rápido, entre más optimice mi código, pues me va a dar muchos más resultados y mi revenue va a ser mucho más alto, ¿no? Entonces digo, es una precisión que un doctor nos hizo, es súper interesante porque nunca nos habló de cuánto necesitaba para empezar, ¿no? Simplemente que ya necesitaba empezar. Y la idea en este caso y en algunos otros es que nosotros podamos ajustar y escalar dinámicamente toda la infraestructura que va a llevar nuestros clústeres, a lo mejor nuestra resolución de problemas, que cuando tengamos una primera iteración y veamos si es correcta o no, podamos subir, bajar la infraestructura y podemos tener acceso a las últimas tecnologías como procesadores de última generación, GPUs, procesadores de inferencia y también procesadores específicos como los FPGAs. La idea también es que nosotros podamos maximizar el resultado mucho más rápido y podamos tener, digamos así, incrementar nuestra eficiencia operativa, porque solo es una consola, solo es una parte donde podemos administrar y no necesitamos de ayuda de nadie más. Hay muchos manuales, hay muchos tutoriales, hay muchas soluciones que se pueden habilitar con un solo clic y no tenemos que estar esperando al administrador de supercómputo a que me dé un clúster o a que me programe mi tarea o a que me ayude a darme una instancia. Yo solito puedo ir, crear y destruir cuando ya no lo necesite y cuando haya resuelto mi problema. No, creo que no jale el clicker, entonces me van a ver que me voy a estar moviendo así, ¿no? Bueno, la idea también es que nuestras cargas de trabajo nosotros las podemos estar ejecutando en la nube de HPC. Digo, hay muchos ejemplos que les voy a dar más adelante, pero la idea es que con más de 500 instancias, como le vieron en la mañana en el keynote, con adaptadores específicos en la nube para este tipo de cargas que llegan hasta 400 gigabits, con servicios como Parallel Cluster para poder construir mi clúster a partir de un archivo de código y también con algunos servicios como Batch que me dejan hacer por lotes y estar resolviendo, revisando y estar viendo si voy en el camino perfecto. Uno de mis clientes hace poquito tenía todo definido, ¿no? Estaba haciendo el estudio del genoma de un animal en específico y cuando terminaron me dijeron, ¿sabes qué? Largamos. No llegamos al nivel de definición que teníamos y tenemos que volver otra vez, ¿no? Tenemos que volver a empezar. Vamos a empezar con instancias chiquitas, vamos a empezar a correr. Entonces, el poder que me da la nube para poder estar iterando sin haber salido a la tienda a comprar un servidor es, es casi, creo que el santo grial de esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte de EC2 ustedes van a estar viendo cómo las instancias se van modificando, van cambiando, van bajando de precio y cómo les van agregando características, ¿no? Tarjetas más rápidas, procesadores más nuevos, procesadores que son específicos para la parte de HPC, que voy a hablar un poquito más adelante, y tarjetas gráficas de última generación, ¿no?
La importancia también de poder tener la manera de, de acoplar cualquiera de mis cargas dependiendo de lo que necesite es súper crucial, ¿no? En un data center que tiene un clúster el día de hoy, pues yo me voy formando y voy poniendo mis cargas dependiendo de los recursos que tenga disponibles. Probablemente ya no tenga GPUs, probablemente no tenga procesadores de última generación y me tengo que acoplar y meter aquí en la fila para no esperar añales a que me den mi ticket o que me den un espacio para correr mi solución, ¿no? La idea es que cada uno de los problemas que estamos resolviendo lo vayamos acoplando en la nube y utilicemos solamente las instancias, las tarjetas o los discos específicos para este fin. La idea no es estar inventando, la idea es que se corran las cargas específicas en el hardware que tiene que estar corriendo en esta parte, ¿no? Como les decía, tenemos combinaciones de más de 500 instancias con lo que podemos hacer. La idea es que nosotros como arquitectos de soluciones veamos su problema, lo analicemos, lo veamos cómo globalmente lo están haciendo los demás doctores, investigadores, científicos e ingenieros y podamos darles algunas opciones para que ustedes puedan correr su carga en la nube. Y lo mejor de todo es que no es definitivo, podemos probar, regresar y volver a crear, ¿no? Entonces, aquí la frase o el key de esta slide es que por cada $1 gastado en Estados Unidos, esta es una fuente de un estudio de Hyperion que está por acá, por cada dólar los investigadores ven $507 en ingresos incrementales y $47 en ganancias, ¿no? La idea es que no salgamos a comprar infraestructura que gastemos 2, 3, 4 millones de pesos o dólares en su caso y que podemos estar usando los servicios y que podemos estar deshaciéndonos de ellos cuando ya no los vayamos a utilizar, obteniendo los resultados, bajándolos a mi computadora, a mi data center o guardándolos en la nube en servicios que están específicamente hechos para guardar en archivado. Y hasta ahora, dependiendo de los requisitos, yo no sé cuántas de las personas que están el día de aquí ya están haciendo HPC, de los cuales se sienten identificados con un sistema de almacenamiento de alto desempeño, que a lo mejor ustedes lo conocen en los data centers como Lustre, como el sistema de archivos Lustre, tarjetas de red de alto desempeño cuando crean clústeres que se están intercomunicando o tipos de instancias, ¿no? La idea es que los requisitos son clave y son casi los mismos sin importar la carga de trabajo. Si estoy simulando yacimientos de petróleo, si estoy simulando el clima, si estoy construyendo carros, no va a importar mucho porque siempre voy a necesitar una instancia donde correr, una parte de almacenamiento donde guardar, las tarjetas de red de alta velocidad para poder estar creando clústeres y haciendo intercomunicación y también la parte del final, digo, dónde verlo, ¿no? Y aquí todos estos servicios los tenemos en AWS de una manera holística, donde ofrecemos las instancias, te ofrecemos dónde guardar tus datos, a lo mejor de entrada, de salida, de procesamiento y cómo hacerlo en alta velocidad con tarjetas de red específicamente creadas para la nube, de las cuales voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y empezando por la parte de cómputo, nosotros tenemos más, como les decía, combinaciones de más de 500 instancias e instancias ya creadas específicamente para el tema de HPC, como lo es la instancia HPC 6A. Es una de mis instancias favoritas, de hecho, porque no tenemos virtual CPUs, estamos corriendo totalmente en núcleos de procesamiento y están basados en el procesador AMD Milan de tercera generación. Una instancia como esta me puede salir hasta en $3 la hora con 96 núcleos, ¿no? Entonces, pero también tenemos instancias dedicadas a cómputo, a memoria, a redes, de las cuales van a ver las familias, cada una de las familias, si la ven, la C de cómputo, la M que son de propósito general, la R que son el ratio de memoria alto, y también tenemos aceleradores como tarjetas gráficas, que tenemos las NVIDIA Ampere, tenemos las NVIDIA Volta y algunos otros procesadores de NVIDIA nuevos. Tenemos también nuestros propios procesadores, donde tenemos aquí instancias que corren para Deep Learning, para entrenamiento de modelos, y también la parte de inferencia y los FPGAs que son construidos específicamente para correr infraestructura como código, pero a nivel de chip, ¿no? Entonces, la idea es que aquí nosotros empecemos a seleccionar qué instancia en la que me va a resolver el problema y empecemos a correr en la nube, en una carga chiquita, empecemos a simular y podamos extrapolar. Por ejemplo, si tenemos un problema
que tiene 1000 variables, resolvemos una, vemos cuánto es el tiempo que me tomó resolver esta parte y que ya empezamos a hacer una calculadora hacia el futuro para ver cuánto me va a costar, cuánto tiempo me va a llevar y cómo le voy a hacer para resolver ese problema. Lo mejor de todo es que tenemos muchas instancias de donde escoger y podemos estar iterando en la nube también con una capa gratuita o con créditos para la investigación. Algunas de las instancias también que me gusta mencionar son las G5 de Amazon EC2, de las cuales son instancias que tienen procesadores gráficos, tienen un Ampere 10G, ya tiene Tensor Cores, tiene alrededor de 380 Tensor Cores por cada GPU y las tenemos, lo mejor de todo, que las tenemos en varios tamaños, ¿no? Desde el tamaño X Large hasta el tamaño 48X Large. Entonces, con esta flexibilidad, yo puedo empezar con una carga de trabajo a resolver un problema y puedo ir escalando con solo apagar y prender la instancia, ¿no? Entonces, con estas instancias también podemos entrenar modelos de Machine Learning, de Deep Learning, y voy a poder ahorrar costos comparados con las instancias anteriores, ¿no? Entonces, como les decía, el día de hoy tenemos alrededor de 500 combinaciones de instancias. El año pasado teníamos más o menos 400. Entonces, la idea es que siempre la generación nueva integre nueva tecnología, integre nuevas tarjetas y que podamos cambiarnos fácilmente esa tecnología sin tener que estar pagando el sobregasto o sin tener que estar corriendo sobre hardware que a lo mejor el día de mañana va a ser obsoleto, que ahorita todavía está en transición, pero que podamos acceder a las nuevas tecnologías como estos procesadores, ¿no? Y aquí podemos llegar hasta 768 GB de RAM con velocidades de ancho de banda de red de hasta 100 GB, ¿no? Otra de las instancias que les decía, que les comentaba, es la HPC 6A, la cual está basada en el procesador AMD de tercera generación EPYC Milan, de la cual vamos a contar con 96 núcleos y vamos a llegar a velocidades hasta de 3.6 GHz con 384 GB de RAM. Por ejemplo, en el modelado del clima, en la instancia más común que están usando todos los investigadores, están cambiando de instancias que tenían un tiempo aproximado de ejecución de compilación de modelos WRF de 30 minutos a 5 minutos, ¿no? Entonces, bajamos el precio, subimos la rapidez en la que resolvemos el problema y nos queda tiempo para resolver otro tipo de cosas o para seguir iterando, para poder siguiendo otras líneas de investigación y poder tener más resultados mucho más rápido con el mismo costo que ya estaba gastando el día de antes. Estas instancias también lo mejor de todo es que tienen habilitada la intercomunicación entre ellas. Nosotros podemos poner desde una instancia hasta 1000 instancias dependiendo del número de cores que necesitemos y vamos a tener intercomunicación de alta velocidad entre ellas. Pues esta cosa nunca funcionó, pero vamos otra vez. Y bueno, esta instancia específicamente la utilizó la DTN para poder resolver temas de modelado meteorológico y cuando ellos empezaron a comparar las instancias normales, cuando llegaban al número de 400 instancias, no llegaban a la velocidad de simulación. Como les comentaba, podemos resolver los problemas mucho más fácil, mucho más rápido, que cuando utilizaban las instancias HPC 6A, ¿no? Si se fijan en el cambio, es súper abismal. Es más del doble, es el triple de la resolución y cuando se ponen a comparar los precios de las instancias que no fueron construidas específicamente para esto, pues sí ven que el porcentaje de ahorro es mucho más grande, ¿no? Entonces, ellos ya empezaron a probar esta parte para el modelado climático y está volviéndose esta instancia una instancia favorita para sus cargas de trabajo. Probablemente el día de mañana exista el HPC 7A, solo esperemos a que se vayan liberando las generaciones y probablemente vaya a tener más cores, otros ratios, pero por ahora lo mejor de todo es que tenemos instancias nuevas, podemos tener acceso a tecnologías diseñadas específicamente para este tipo de cargas de trabajo, donde vemos que el ahorro es bastante y la velocidad de la simulación de estos problemas es mucho más rápida. Pero bueno, yo ya modelé el clima, probablemente resolví alguno de los problemas que tenía de Machine Learning, de Deep Learning y dónde debería yo de guardar mis datos, ¿no? De nada me sirve tener instancias tan rápidas si no tengo un sistema de almacenamiento de alto desempeño. Y bueno, basado en el sistema de Lustre que muchos de ustedes conocen, Amazon Web Services creó un servicio que se llama Amazon FSx for Lustre, donde es un servicio administrado para cargas paralelas de escritura y lectura de alto desempeño.
La idea es que como vayamos creciendo, si llegamos a niveles de petas, a niveles de teras o de niveles de hexas, el desempeño no vaya bajando, que es lo que comúnmente nos pasa en los data centers, ¿no? Cuando elevamos el volumen, voy a bajar la velocidad de acceso a esta parte. La idea es que Amazon FSx for Industry, al ser un servicio totalmente administrado, Amazon Web Services se encarga de que no se baje el desempeño y estar poniendo la parte de cómputo necesaria para que este sistema de archivos pueda seguir siendo accedido para escribir o para leer de manera paralela y por más de 1000 clusters en segundos, ¿no? Entonces la idea que yo puedo llegar a rendimientos de más de 100 gigabytes por segundo con millones de instrucciones de operaciones de entrada y salida por segundo y accediendo desde cientos de miles de cores a este mismo servicio, ¿no? Entonces, este servicio se puede compaginar con el servicio de Amazon S3, que es Simple Storage Service, donde cuando yo termino mis resultados, esto me puede servir en el Inter para estar procesando muchos de los resultados. Luego ya los puedo guardar en un almacenamiento de largo plazo que está totalmente creado para esta parte. Pero bueno, hablando un poquito, ya hablamos de cómputo, ya hablamos de almacenamiento, ahora vamos a hablar de redes. Y esta es una de mis partes favoritas. Yo creo que se necesita un poquito de tiempo para leer cómo está el protocolo de datagramas escalables. Si les dejo por acá el QR. Nosotros tenemos unas tarjetas en Amazon Web Services que se llaman Elastic Fabric Adapter. Como bien saben, nosotros creamos nuestros propios procesadores para las conexiones del data center, que se llaman el sistema Nitro. Pero cuando llegamos a la red, los data centers, a la nube, tenemos un problema súper abismal. La comunicación, al todo ser virtual, no es tan rápida. Entonces, como en los data centers que tenemos conectada fibra negra o fibra óptica directas entre instancia e instancia. Este problema lo venimos arrastrando desde hace mucho hasta que se hizo un análisis muy profundo del protocolo TCP, donde estábamos mandando un paquete, recibiendo un paquete y teniendo el acknowledge. En la nube, al tener miles o cientos de núcleos y tener la comunicación dispersa, esto no va a servir. Entonces, ¿qué se hizo en Amazon Web Services? Se creó un protocolo que se llama el Scalable Reliable Datagram, que es los datagramas confiables y escalables de la nube. Está también escrito en la IEEE, está presentado en la IEEE y está implementado de manera de hardware y software basado en LeafFabric. Si ustedes conocen LeafFabric para los clusters que están corriendo algunas de las soluciones, entonces va a ser, este protocolo va a ser o va a permitir que se haga un spray de todos los paquetes en la red y que yo pueda recibirlos sin estar esperando como en el típico protocolo TCP, ¿no? Entonces, este protocolo lo van a hallar en las tarjetas EFAS, en Elastic Fabric Adapter, y vamos a llegar a tener entrada hasta nivel de kernel. No nos vamos a quedar en el stack de TCP como nos quedábamos con las tarjetas de antes. Entonces nos vamos a ir hasta el espacio del kernel y ayudado del LeafFabric y configuraciones especiales que Amazon Web Services hizo, vamos a poder tener el bypass del sistema operativo. Una de las referencias muy claras, no sé si hayan ustedes visto los vehículos eléctricos de Amazon, Rivian, está utilizando estas tarjetas para poder hacer un modelado de dinámica de fluidos computacional para las simulaciones, y al utilizar estas tarjetas llega a más del 66% del rendimiento en sus herramientas de software de modelación. Entonces, ya sean dinámica de fluidos computacional, ya sea análisis sísmico o geológico, modelado meteorológico, nosotros podemos echar ventaja de poder estar corriendo las cargas en paralelo en este tipo de instancias que van a contar con la tarjeta EFA. Como les digo, la innovación está yendo hasta el lado del clúster, hasta llegar a la parte física y simular que nos estamos intercomunicando en la red. Entonces, por ahí les dejé la liga del blog. Está muy interesante lo que escribió uno de mis compañeros y habla de cómo se enfrentaron a la parte de los datagramas, donde cambiaron de TCP al protocolo SRD, ¿no? Entonces, otro de los ejemplos con los que podemos hacer con las instancias EC2 es poder estar llegando a clústeres de superinformática o de supercómputo para Machine Learning y Deep Learning. Si bien les comentaba que teníamos procesadores AMD, procesadores Intel y procesadores que fueron hechos por nosotros como los procesadores Graviton que van a versión 3.
Tenemos también la manera, y con estas ventajas como las tarjetas EFAS, con los sistemas de almacenamiento, tenemos la manera de construir clústeres o superclústeres de más de 4000 GPUs NVIDIA en la nube, ¿no? Entonces, y la intercomunicación de red en este tipo de instancias ya no va a los 100 gigabits, ya va hasta los 400 gigabits. Entonces, imagínense estar resolviendo los problemas tanto de Deep Learning como de Machine Learning, construyendo una fuente de más de 4000 GPUs, donde no es necesario que ustedes cuenten, digo, si ustedes conocen estas tarjetas NVIDIA, las A100, ustedes sabrán que el costo es un poco alto. La idea es que nosotros resolvamos los problemas, podemos llegar hasta 4000 GPUs, y cuando no lo necesite, simplemente lo borro y se acabó. Entonces, tanto con los sistemas, como los servicios de cómputo, que hablamos también de almacenamiento y hablamos también de red, ya podemos construir clústeres de este tipo, y lo mejor es que son efímeros. Solo necesito yo resolver mi problema y desecharlo cuando ya no necesite hacer mucho más, ¿no? Y aquí un ejemplo bien claro de cómo innovar en la nube. Este es un ejemplo que me gustó mucho. No sé si conocen esta compañía Flying Whales. ¿Alguien de ustedes, si la conoce, levante la mano? Esta compañía Flying Whales está tratando de innovar en los temas de logística para mover más de 600 toneladas, imagínense 600 toneladas de carga, campos eólicos y muchas otras cosas más. La idea es no invadir las carreteras, no tener que estar gastando combustible o el mismo nivel de combustible para mover hasta 600 toneladas. Muchos de los campos eólicos que se están construyendo el día de hoy en Europa se están moviendo, se están planeando mover utilizando este tipo de Zeppelins, de los cuales las simulaciones se hicieron utilizando instancias tipo C5N 18X Large, donde ellos pudieron, con lo que tenían ya en sus data centers, pudieron ir a la nube y resolver estos problemas de simulación 15 veces más rápido que lo que ya lo estaban haciendo. A final de cuentas, lo que les interesa es salir al mercado. Entonces, pudieron ir a tomar esas instancias, no tuvieron que comprar nada, todo lo hicieron con pago por uso, y finalmente pudieron acabar sus trabajos de simulación en días en vez de estarse tardando algunos meses, ¿no? Digo, aquí el nivel que llegaron son 600 núcleos, que deben de ser alrededor son C518X, deben de ser unas 20 instancias, tampoco es que sea tan exagerado, ¿no? Entonces, si yo hubiera tenido que salir a la tienda a comprar esto y ponerlo en el data center, imagínense cuánto hubiera salido esta compañía al mercado, ¿no? Es impresionante cómo los clientes utilizan la nube para poder resolver esos problemas de negocio mucho más rápido, sin necesidad de estar invirtiendo altos contenidos, de estar haciendo altos grados de inversión, poder estar resolviendo sus problemas, desechando los clústeres y viendo qué parte están resolviendo y si no volviendo a iterar, ¿no? Entonces, Guiló Martinat, ingeniero principal, nos comentaba que la capacidad de correr CFD 15 veces más rápido en la nube, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, utilizando tanto los nodos de red como la parte de almacenamiento y llegando a ejecutar más de 15 veces contra sus data centers, pues es una bondad que no les daba más que salir a la tienda a comprar toda esta parte. Y bueno, Flying Whales utilizó un servicio que se llama AWS Parallel Cluster para crear sus clusters. Está basado en Slurm. Si ustedes están haciendo supercómputo el día de hoy, van a familiarizarse con la palabra Slurm. Parallel Cluster es un servicio gratuito, está basado en Python y en CloudFormation, que es un servicio de nosotros de infraestructura como código, donde yo puedo estar definiendo qué tamaño va a tener mi clúster, qué sistema de almacenamiento va a utilizar, qué tipo de instancia o sistema operativo voy a tenerlo para el arranque, y lo voy a poder, así como lo configuré en un archivo de texto, voy a poder deshacerme de él sin ningún problema, ¿no? La idea es que yo construya mi clúster, resuelva mi carga y quite mi clúster, pero el día de mañana yo tengo mi archivo de configuración guardado para volver a correr este clúster y volverlo a crear en la nube, ¿no? La idea es que una vez que yo construyo mis archivos de infraestructura como código, los pueda reutilizar, puede ir a otras regiones de la nube, se los pueda pasar a otros investigadores y pueda hacer comunidad con eso, ¿no? Entonces,
una pequeña demostración de cómo se construyen los clústeres. Tenemos un API que es flexible para el clúster, donde ustedes desde una terminal pueden estar creando uno de los clústeres con 2 o 3 palabras. Simplemente les va a ir preguntando qué tipo de instancias van a utilizar, en qué región lo van a poner. También les va a preguntar qué tipo de almacenamiento, si acaso van a necesitar el servicio de visualización, y poco a poco, tras bambalinas, los que les va a arrojar es un archivo de texto que cuando ustedes estén listos pueden usarlo para crear un clúster, y también cuando ustedes hayan terminado de resolver el tema pueden borrar el clúster y deshacerse de esas instancias sin estarlas pagando. Como les decía, todo es pago bajo demanda. Para el clúster 3 tiene un nuevo formato de configuración que es YAML, es muy entendible, se puede navegar entre él. Podemos llegar, tiene 9 tipos de secciones de configuración, entonces podemos llegar a lo mejor con archivos simplecitos de 50 líneas hasta 100 líneas o 200 líneas, dependiendo que cada uno de los servicios, ¿no? Entonces es altamente configurable, es seguro, podemos darle permisos hasta nivel de usuario en esta parte, y a nivel muy fino de qué servicios puede o no puede tocar, y vamos a poder estar ejecutando todos los comandos que necesitemos en el pre, en el post y en el durante, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos el clúster, podemos prepararlo, podemos elegir qué archivos de configuración voy a estar corriendo, y esto se va a quedar en mi archivo. Simplemente es un archivo de texto que yo entro, modifico y borro y pongo, ¿no? Entonces, sin ningún tema. Este servicio no tiene ningún costo, lo pueden utilizar ahí en la nube, ¿no? Ustedes van a pagar por los recursos que están utilizando en la nube. Y bueno, otro de los servicios que me va a apoyar o a hacer el trabajo más fácil, si ustedes ya están corriendo un clúster y de repente quieren probar algunas instancias en la nube, o su carga de trabajo corre con más instancias de las que ustedes cuentan, ustedes desde una sola consola con Engine Frame podrían estar corriendo o pueden hacer offload hacia la nube o sobre abasto hacia la nube. Si de repente yo ya me acabé las instancias o algunos otros compañeros las están usando, puedo ir por instancias a la nube y puedo estar corriendo esto de manera híbrida, ¿no? Si yo resuelvo el mismo problema mucho más rápido utilizando algún set de instancias, las podría estar conectando en esta parte, voy, resuelvo el tema de los problemas, de negocio, bajo mis datos, los conjunto y a lo mejor ya puedo obtener el resultado mucho más rápido, ¿no? La idea es que yo no deje de usar lo que tenga on-premises y que lo pueda conectar muy rápido a la nube, ¿no? La idea es que esto pueda ser híbrido, pueda ser súper transparente y puedan subir y bajar sus datos de procesamiento, y todo lo pueden hacer desde una sola consola. Entonces, es otro de los servicios que me va a habilitar la parte de HPC, pero en manera híbrida. Y bueno, ya por último hablamos de EC2, que son las instancias de cómputo, hablamos de dónde guardar los datos, hablamos también de cómo comunicar las instancias con el protocolo SRD, creado por nosotros, patentado y declarado en la IEEE, si lo pueden buscar ahí en internet. Después, cómo hacerlo de manera híbrida, y por último, bueno, ya tengo mis resultados, cómo los veo, ¿no? El servicio de NiceDCV se puede instalar en sus instancias, es open source, es totalmente gratuito, se puede instalar en sus instancias cabezales del clúster, donde si yo ya tengo mis resultados, puedo estar entrando, puedo estar viendo cuáles son a lo mejor simulaciones de dinámica de fluidos, puedo estar viendo también algunos sólidos, de cómo se está moviendo el calor entre ellos, o cualquier otra simulación como las del clima. La idea es que yo no tenga que estar bajando los datos de la nube y me espere a que el internet me responda en estos resultados que podrían empezar 1 giga, 1 tera o 1 peta, y pueda estar transmitiendo solamente píxeles y no datos. Entonces yo estoy viendo una representación de lo que tiene la imagen físicamente, leyendo desde mi instancia, y solamente voy a ver una transferencia de píxeles en mi computadora, ¿no? Entonces la idea es que ya que tengo mis resultados, yo puedo estar viendo y analizándolos sin necesidad de bajar todos los datos, y si necesito iterar, voy a iterar otra vez y puedo levantar este servicio para estar viendo qué datos son los que me arrojaron mis simulaciones. La idea es que esto se puede hacer por internet, en la LAN, en la WAN, y es un servicio, como les decía, es open source, es un servicio gratuito, aparte que se corre sobre sus instancias de cómputo
sin necesidad de tener altas prestaciones. Bueno, cerrando un poquito la sesión, la idea es que sin importar si es dinámica de fluidos computacional, sin importar si son simulaciones de yacimientos de petróleo o pronóstico del tiempo, de hecho aquí en México tenemos varios clientes que están haciendo WRF y WRFchem, sin importar, la idea es que nosotros les ayudemos a estar seleccionando esas instancias de cómputo, el almacenamiento que hace mucho sentido para guardar esos datos y si acaso los van a guardar a largo plazo, y también cómo se va a intercomunicar la red y cuándo podemos visualizar los resultados, ¿no? Estas son imágenes de WRF sobre NiceDCV y algunos de nuestros clientes que realmente tienen necesidades muy fuertes de escalar, como Virtual Flow, para analizar proteínas cancerosas, han utilizado hasta 2.2 millones de virtual CPUs para estar haciendo este análisis, ¿no? Entonces esta parte, en la parte de genoma y en la parte de estudio molecular, también como Woodside, donde para el análisis sísmico utilizó 1.1 millones de virtual CPUs para poder correr este análisis sísmico más de 150 veces más rápido, ¿no? Entonces también como Descartes Lab, donde construyeron un clúster que llegó a 9.95 petaflops para poder hacer simulaciones y de hecho está en el puesto número 50 del top 500 de los clústeres de HPC, ¿no? Entonces, esto no es una instancia, no es un núcleo, podemos llegar a 2 millones de núcleos si es necesario y ese es el poder que tiene la nube y las ventajas que les da el poder estar yendo a correr sus simulaciones y obtener resultados mucho más rápido. Entonces, tener estas simulaciones del cáncer, tener estas simulaciones de los temas sísmicos, llegar más rápido. El día de mañana ya no hace sentido el día de hoy tener esos resultados y poder llegar y estar iterando mucho más rápido sin necesidad de hacer grandes inversiones de capital, ¿no? Bueno, les voy a dejar unos recursos por acá. Este blog lo escribimos mi mentora y yo de cómo poder estar construyendo un clúster de alto desempeño en la nube. Es un paso a paso. Realmente está largo porque nos enseña cómo estar creando las instancias, cómo estar guardando imágenes, cómo poder replicar ese tema y lo hace muy de la mano para cualquier investigador científico o cualquier ingeniero que no tiene tanta experiencia en la nube y que quiere empezar, ¿no? Entonces, nos va a decir poco a poco cómo estar construyendo esto y va a terminar con una simulación, de hecho, usando NiceDCV, del movimiento del calor sobre un sólido. Ahí con un ejemplo que se llama Palavos, entonces lo pueden ver por aquí. Y por la parte de acá van a ver cuáles serían las consideraciones entre los tipos de almacenamiento que tengo yo en la nube, ¿no? O sea, ¿por qué debería escoger un sistema lustre? ¿Por qué debería escoger un sistema de discos o un arreglo de discos o un servicio de archivos distribuido en la red, ¿no? Entonces estos dos blogs también nos van a ayudar a empezar a ver cómo se debe de construir HPC en la nube y cuáles son muchas de las ventajas. Bueno. La idea aquí es que sin importar cuál sea su problema de negocio y después de que vean muchos de los recursos, si quieren le doy para atrás para que los escaneen, que nos digan y que se acerquen con nosotros, ya sean temas de investigaciones sin fines de lucro, ya sean temas de investigación que tienen un resultado y un beneficio económico, que se acerquen con nosotros para ayudarles a encontrar los resultados a sus problemas de negocio mucho más rápido, mucho más sencillo, de manera escalable y con lo mejor, que es pago bajo demanda, ¿no? Pues muchísimas gracias. Mi nombre es José Lorenzo Cuenca. Les voy a dar unas opciones más de cómo estar corriendo esta parte, porque mucho hablé de la nube el día de hoy, pero también puede estar corriendo esta parte híbrida, ¿no? Y AWS sabe que por temas de regulaciones, por temas que yo estoy todavía en mi data center, requiero estar corriendo esta parte híbrida, no me tengo que ir a la nube inmediatamente y puedo estar utilizando servicios que a lo mejor tienen procesamiento local de datos o tienen requisitos de residencia de datos y de baja latencia. Entonces, AWS está reinventando la informática híbrida y la informática de borde o de edge con servicios como AWS Outpost, que son racks en distintos tamaños de la nube de AWS que ustedes pueden tener en su data center.
Las zonas locales, que son zonas de alta velocidad que se instalan en los países, a las cuales, por ejemplo, si yo tengo temas de bancos, temas de alto desempeño y con latencia de menos de un segundo, podría estar aprovechando los servicios en mi localidad. También la parte de Wavelength, que habilita los servicios de AWS sobre la red 5G. Si de repente yo necesito establecer mi canal propio o privado de 5G, también puedo acceder a los servicios de Wavelength. Y los servicios de almacenamiento, que por ejemplo en el caso de HPC pues son súper importantes porque de repente tenemos que mover petas o teras a la nube y no tenemos tiempo que perder para hacer estas simulaciones. Entonces nosotros tenemos cómo mover a la nube con dispositivos hasta 80 terabytes o en un camión hasta petabytes. Entonces nos lo mandan a nuestra localidad y nosotros lo regresamos para que sean insertados en la nube y que yo ya pueda acceder con ellos y poder estar aprovechando una vez más estos 500 tipos de instancias, estas tarjetas de red creadas específicamente para la nube o cualquier otro servicio, ¿no? Entonces, les voy a dejar unos recursos donde tenemos cursos y educación de más de 500 cursos, de algunos son gratuitos. Entonces los tenemos en más de 16 idiomas y ustedes pueden entrar a la AWS Skill Builder, donde pueden obtener capacitación gratis y también el pad de certificaciones de AWS, ¿no? Entonces, dependiendo del rol o del cargo de trabajo que ustedes tengan, pueden estar obteniendo estas certificaciones en la nube desde la parte amateur hasta la parte profesional y la dedicada como en seguridad, machine learning, base de datos, entre otras, ¿no? Tenemos más de 11 certificaciones de las cuales ustedes pueden acceder presentando sus exámenes y preparándose con, por ejemplo, la parte de Skill Builder. Y pues muchísimas gracias por asistir a la sesión. Les dejo por acá mi correo. Mi nombre es José Lorenzo Cuenker. Soy Senior Solution Architect de AWS, especializado en HPC. Y muchísimas gracias.